juzgar. La gente a una exhortación le llama metiche, legalista, extremista, religioso. Pero la Biblia lo ve de otro punto de vista. Dios lo ve de otro punto de vista. Y Dios a una reprensión, a una regañada, como usted le quiera llamar, ¿sabe cómo le llama a Dios? Amor. Hay 4 pasajes en la Biblia, porque aún hay gente ignorante que dice Dios no castiga. ¿Cómo no? La Biblia a mí me dice en Deuteronomio 8:5 que Dios al hijo al que ama lo castiga. Pero ¿a quién castiga Dios? Al hijo al que ama. Si yo veo un niño cualquiera por ahí fumando cigarro, ¿para qué cosa lo voy a regañar? Bueno, tal vez sí podría, pero hasta ahí nada más. Pero si yo veo a mi hijo haciendo cosas raras, tengo todo el derecho, no solamente de regañarlo, sino de quitarme el cinturón y pegarle unos 3 cinturonazos, porque lo amo. Si tú tienes una persona que te ve haciendo malo y no te dice nada, esa persona no te ama. Es cómplice de tu pecado. Muchas gracias, Dios le bendiga. Si tú tienes una persona que camina contigo y se da cuenta que tú estás haciendo cosas malas, sepa y entienda que esta persona no te ama. El que te ama te va a corregir. El que te ama te va a reprender. El que te ama te va a hacer ver tus errores. Si tu misma amiga te hace los trances, esa no es tu amiga, es el diablo que está metido en esa muchacha. Si tu mismo amigo te ofrece un cigarro, una cerveza, ese no es tu amigo. Velo, no directamente a la persona, Dios le bendiga. Ve a la persona que está metida dentro de él. Por eso Jesús, cuando Pedro se le acerca y le dice, Señor, no permitas que te maten, Jesús no vio a Pedro. Jesús vio quién estaba dentro de Pedro. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces no era Pedro, era el diablo adentro de Pedro. Cuando una persona te invita a lo malo y te seduce a lo malo, no es la persona, es el diablo que está metido. Yo le bendiga a mi hijo, hija, dentro de esa persona. Quiero compartir un momento, una reflexión en este lugar. Quiero dejarte esta reflexión. Yo sé que aquí hay gente que es temerosa de Dios. Aquí hay gente que posiblemente le sirve a Dios en diferentes congregaciones, y eso no lo vamos a descartar, porque ahorita gente ignorante ya no lo hay. La mayor parte de gente ya fue cristiana. Que se hayan apartado es otro problema, pero ellos ya fueron cristianos. Por eso dice el salmista David que la palabra de Dios ya salió por toda la tierra, y hasta los rincones de la tierra, dice la palabra, en la voz de Dios ya llegó. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8 versículo 11, Dios le dio una recomendación a Israel, y antes de Dios sacar a Israel de la esclavitud de Faraón, Dios le estaba dando una advertencia a Israel. Porque siempre Dios advierte. Yo lo he dicho muchas veces, no es lo mismo una amenaza que una advertencia. La Biblia está llena de advertencias, pero en la Biblia no hay amenazas. Lo que tiene la Biblia son advertencias. Y aquí hay mucha gente advertida, que si se llega a morir, van bien advertidos al infierno. Y Dios le dice a Israel, oiga, este pasaje de Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus decretos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y que te llenes y edifique buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, el oro y la plata se te multipliquen,
y todo lo que tuvieres se aumente. Aquí está el problema, capítulo 14. Y tu corazón se llene de orgullo y te olvides de Jehová tu Dios. Yo he entendido una parte fundamental, una parte que todo mundo tiene que entenderla. El problema no es que tú tengas dinero, el problema no es que tú tengas riquezas. Gracias a Dios si tú tienes bienes terrenales. Yo he escuchado incluso predicadores que atacan a la gente rica, que atacan a la gente que tiene dinero. Yo no entiendo de dónde sacan que es pecado tener dinero. No, usted puede tener casas, usted puede tener terrenos, puede tener cuentas en el banco. Ese no es el problema. Ahora, ¿por qué no es el problema? Porque la Biblia dice que en la mano de Dios está el poder de la riqueza. Eso significa que Dios a quien quiere le da posesiones. ¿Cuál es el detalle? Si tú tienes posesiones, no te llenes de orgullo, no te llenes de soberbia, no hagas de menos a aquel que no lo tiene. Y tú, mi amado hermano, que no tienes tal vez ni una moto, tampoco te sientas mal en pensar que Dios no está contigo. No, Dios también está contigo. La Biblia dice que al pobre y al rico Dios lo hizo. Aquí no es el problema tener dinero o el problema no lo tener. Aquí el problema está en que Dios le está diciendo a Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dios le está dando una advertencia a Israel. Y antes de sacarlo de la esclavitud, Dios le está advirtiendo. Aunque Dios sabía que Israel se iba a rebelar, que Israel le iba a voltear las espaldas a Dios. Aquí hay gente que, al igual que Israel, Dios lo ha bendecido, lo ha sanado, lo ha guardado de la muerte. ¿Sabe, mi estimado? Si a ti no te han matado, no es por tu fibra, no es porque tienes una pistola, no es porque tienes, qué sé yo, o leche como tú crees, nada de eso. Ha sido la misericordia de Dios. ¿Cuál es el problema? Que el hombre y la mujer se acuerda de Dios en el momento de la angustia, de la necesidad, pero cuando el hombre recibe lo que necesita, se olvida y le voltea las espaldas a Dios. Predicador, dirá usted, entonces no es pecado que yo tenga dinero. No, acaba de escuchar un mensaje al respecto de la idolatría. ¿Cuándo tú puedes ser un idólatra, incluso de tu trabajo, de tu negocio, de tus bienes? Cuando tu corazón ya no está hacia Dios, sino tu corazón se inclina a la tierra. Lastimosamente, la misma iglesia cristiana en estos tiempos está cayendo en la idolatría. Lastimosamente, la misma iglesia evangélica está cayendo en la idolatría, porque le están quitando el amor a Dios para ponerlo en los bienes de esta tierra. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y que te llenes y que edifiques buenas casas. Mi estimado, el orgullo es un pecado destructivo. ¿Sabes cuál fue el primer pecado que se cometió? ¿Sabes cuál fue el primer pecado? Y por cierto, es el generador de todo pecado, es el orgullo. En la tierra el primer pecado fue con Adán y Eva, la desobediencia. Pero antes ya se había cometido el primer pecado allá en el cielo. ¿Quién? Satanás rebelándose en contra de Dios. Pero el primer pecado que se comete, oiga, antes de la desobediencia, fue el orgullo, la soberbia. Ezequiel capítulo 28, versículo 16, dice que Satanás se llenó de orgullo y el orgullo lo llevó a creerse similar a Dios, a pretender ser mejor que Dios. Y el orgullo lo llevó a hacer una división en el reino de los cielos. Porque el primer pecado y el generador de todo pecado es el orgullo. El orgullo no solamente se mete en la gente que tiene, el orgullo también se mete en la gente que no tiene. Yo conozco gente rica y son humildes. Conozco gente pobre y son soberbios los ingratos. Entonces el orgullo no solamente, hermano, se mete en la gente que tiene. Hace unos días me llama una señorita
pero hasta en la forma de hablar se le escuchaba la soberbia. Y esta señorita me dijo: pastor, si Dios es amor, ¿por qué nunca perdonó a Satanás? Si Dios es amor, ¿por qué no perdonó a Satanás? Dios le bendiga. Gracias, varón. Dios le bendiga. Gracias. Y yo dije: qué buena está la pregunta. Tal vez tú te has hecho la pregunta: bueno, si Dios es amor, ¿por qué nunca perdonó a Satanás? ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron? ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es que el orgullo que había dentro de Satanás no le permitió ir y pedirle perdón a Dios. En los 1189 capítulos y 31.103 versículos que la Biblia tiene, no hay ni un solo versículo que mencione que Satanás se haya arrepentido de su rebelión. No hay ni un solo pasaje que diga que Satanás se haya arrepentido de la rebeldía o de la soberbia que había dentro de él. Para que tomes nota, cuando hay soberbia dentro de una persona, no perdona ni sabe perdonar. Aquí hay gente que posiblemente no ha perdonado ni a su esposa, pero el día domingo están de hipócritas o matándose el pecho en una misa, o tal vez el día miércoles están de hipócritas orando, ayunando en la iglesia, pero por la soberbia que hay dentro de ellos no perdonan ni piden perdón. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15 que si tú perdonas, Dios te perdona. Pero si tú no perdonas, dice la Biblia, tampoco Dios te perdona. El infierno no solamente es para el borracho, para el idólatra, el fornicario, adúltera y etcétera, etcétera, gente que no se arrepienta. También la Biblia me enseña que el infierno es para gente que no sabe perdonar. Es para gente que no puede perdonar y mucho menos pedir perdón. La soberbia es un pecado destructivo. Mire cuántos soberbios prefieren apartarse de la iglesia antes que reconocer su error. Mire cuánta gente soberbia prefiere irse de la iglesia, prefiere irse de la congregación antes que reconocer el error que cometió. Hay hombres soberbios hoy en día que prefieren, prefieren levantar si es posible una obra, prefiere levantar una iglesia si fuera posible, antes que reconocer que han fallado, antes que reconocer que fallaron. La soberbia nunca te va a dejar perdonar. El orgullo nunca te va a permitir que tú pidas perdón. Y eso mismo está aconteciendo en estos tiempos. Un espíritu de soberbia terrible. Vuelvo y repito, la soberbia no solamente entra en el rico, también la soberbia entra en el pobre. Hoy tenemos gente con mucho dinero, pero son humildes. Tenemos gente pobre que no tiene, como dice el dicho, ni dónde caer muerto, pero son soberbios. La soberbia no solamente entra en conocedores de la Biblia, sino también la soberbia entra en gente que no conoce Biblia. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que porque sabe Biblia ya no quiere que otro lo aconseje. Hay gente que porque conoce la Biblia ya no quiere que otro vaya y le llame la atención. Esa es soberbia. Esa es soberbia. Hay pastores soberbios que dicen: yo soy el pastor y aquí yo mando. No, usted es soberbio. Usted es soberbio. Si un niño viene y me corrige, yo como entendido y sabio recibo ese consejo. Porque de la boca de los niños, dice Cristo, Él perfeccionó la alabanza. Eso significa que de la boca de los niños puede salir un buen consejo, una buena alabanza. El hombre prefiere dejar a su esposa antes que perdonarla. La mujer prefiere hacer venganza de lo que el marido le hizo antes que ir y perdonar la ofensa que le hizo por la soberbia. Por esa razón Satanás nunca pidió perdón. Por esa razón fue que Satanás nunca se arrepintió de su pecado, por la soberbia que había dentro de él. La soberbia es la que no deja al hombre reconocer su error. La soberbia es la que no permite que la mujer reconozca su ofensa. No, dice: yo así estoy bien. Dios le bendiga. Gracias, varón. No, dice: yo así soy. Así soy, dice. No, usted no es así, hombre. Deje la soberbia.
No, dices que así era mi mamá, sí, pero su mamá estaba endemoniada, usted no. Deje la soberbia. Hoy hay líderes en las congregaciones que son buenos para amonestar, son buenos para llamar la atención, pero qué feo cuando se le llama la atención a ellos por la soberbia. Por eso Dios dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y que te llenes y que edifiques buenas casas, que el oro y la plata se te multipliquen y tu corazón se llene de orgullo. Ese ha sido uno de los problemas y uno de los generadores de todo pecado, la soberbia. Hay gente soberbia que por más que tú lo corrijas, lo que hace es enojarse. Por eso dice la Biblia en Proverbios capítulo 9, versículos 7 y 8. Lo dice la Biblia, Proverbios 9, 7 y 8. Aconseja al sabio y el sabio te amará. En otras palabras, dale un consejo al humilde y el humilde te va a amar. Pero ¿sabes qué dice el texto? Amonesta al impío y el impío te va a aborrecer. O sea que usted, a la hora que se le aconseja, usted se identifica como una persona humilde o como una persona soberbia. ¿Sabes qué dice el soberbio? Así estoy bien, así soy yo, así fue mi mamá, así nací, así crecí. Es como aquel soberbio que dice: yo la iglesia católica nunca la dejo porque mi abuela murió ahí, mi tata murió ahí, mi nana murió ahí. Esa es soberbia, señora. El evangelio no se hereda. Si el evangelio se heredara, entonces ¿qué pasaría? Hay muchas madres que lloran porque quieren que sus hijos sean cristianos, esposas que lloran porque sus maridos no son cristianos. ¿Y por qué casa? Porque el evangelio no se hereda. En cambio, la religión sí se hereda. La religión es hereditaria. ¿Qué dice la gente? Así murió mi abuela, así murió mi tatarabuelo. Dice, siendo católico, así voy a morir yo. Esa es soberbia. ¿Sabes qué dice la Biblia del evangelio? Que no es para el que quiere ni para el que corre, sino para quien Dios tiene misericordia. El evangelio no se hereda. El evangelio es poder de Dios. El problema no es que tú tengas posesiones. El problema es que no te llenes de orgullo. Mire cuánta gente soberbia, antes que no tenía dinero, antes que no tenía una buena casa, un buen terreno, pero ¿sabe qué tenían? La gracia de Dios y le servían a Dios. Todo fue que empezaran a tener dinero, todo fue que empezaran a prosperar y se apartaron de los caminos de Dios. El hombre en su enfermedad oraba, buscaba, le clamaba a Dios. Todo fue que Dios lo sanara y se olvidó de Dios. Así tenemos personas hoy. Por eso Dios se enoja. En Deuteronomio capítulo 32 versículo 6, Dios le dice al pueblo: así le pagás a Jehová, pueblo loco e ignorante. Así le pagás a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿Por qué Dios le dice así al pueblo? Porque el pueblo ahora le había volteado las espaldas a Dios. Y no solamente eso, sino que en Isaías 1:2, una de las quejas de Dios, en Isaías 1:2, el mismo Dios se queja y dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Escuche esto: crié hijos y los engrandecí. ¿Quién te crió? ¿Quién te engrandeció? Es que yo estudié, sí, pero ¿quién te dio la salud? Es que me gradué de esto, sí, pero ¿quién te dio la vida? Crié hijos, dice Dios, y los engrandecí. ¿Pero qué dice? Pero ellos, dice Dios, se rebelaron contra mí. ¿Tú no te has rebelado en contra del pastor? ¿Tú no te rebelaste en contra de la misión? ¿Tú no te rebelaste en contra de nadie más? Desde el momento que decidiste ya no seguir en tu ministerio, haciendo la obra que Cristo te mandó, desempeñando el ministerio, echando a andar los dones, los talentos que Cristo te dio. En el momento que tú te quedaste y te estancaste, tú no te rebelaste con nadie más.
Tú te rebelaste en contra de Dios. Posiblemente que haya una persona que me escuche que en su tiempo fue diaconisa de una iglesia, a lo mejor hasta pastor de una iglesia, posiblemente hasta predicador, director de un grupo de alabanza, y tú te rebelaste en contra de él. Pero ¿cuál es el mensaje para tu persona? Mientras hay vida y esperanza. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos, dice Dios, se rebelaron contra mí. Oiga esto: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Pero ¿qué dice? Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Oiga, hijos depravados. Porque no solamente fueron pueblo de Dios, ahora se han vuelto hijos depravados. ¿Quién es un depravado? Es aquel hombre que hoy no quiere estar con una mujer. El hombre quiere estar con otro hombre. Ese es un depravado. ¿Quién es una depravada? Aquella mujer que no acepta la naturaleza de mujer que Dios le dio. Ahora esta mujer quiere ser hombre. Hijos depravados. Y aunque tú digas que no eres mujer, aunque tú te consideres hombre, pero tú sabes que eres una mujer, aunque te cambies tu parte de mujer y te pongas parte de hombre, tu ADN te va a seguir diciendo que tú eres una mujer. Aunque tú te quites tu parte de hombre y te pongas parte de mujer, tu ADN te va a seguir diciendo que tú eres hombre. Hijos depravados. Hoy cuánta depravación en esta tierra. El padre metiéndose con la hija, el tío metiéndose con el sobrino, con la sobrina. A veces hermanos metiéndose entre hermanos, primos teniendo relaciones entre primos. Eso es una depravación. Hijos depravados, dice la Biblia. Pedófilos. Así como hay curas pedófilos, así hay pastores pedófilos, violando niños de 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. Eso es pedofilia y a eso se le llama depravación. La zoofilia también es una depravación, pastor. ¿Y qué es una zoofilia? La zoofilia es cuando un hombre tiene relaciones sexuales con un animal. Eso se llama zoofilia. Y la zoofilia existe en estos tiempos. Hay mujeres que prefieren estar con un perro revolcándose, teniendo relaciones sexuales, antes que estar con un hombre. A eso se le llama zoofilia. Y Deuteronomio, Levítico capítulo 18 dice que es maldito el hombre que se acuesta con un animal, con una bestia. Pero sin embargo, hoy tenemos todas esas depravaciones en la tierra. Razón tuvo Cristo cuando dijo que su venida va a ser como en los días de Noé, o como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pastor, ¿y qué hubo en Sodoma y Gomorra? Lo que más existía en los tiempos de Sodoma y Gomorra era el homosexualismo y el lesbianismo. Hoy cuántas depravaciones. Por eso dice la Biblia en Timoteo capítulo 1 versículos 7, 8, que la palabra, la ley, no fue dada para el bueno, sino para el malo, para el injusto, para los sodomitas. ¿Sabe quién es un sodomita? Es aquel hombre que le gusta tener relaciones anales con otro hombre. Mujer que le gusta tener relaciones anales. La Biblia le llama sodomita. Y un sodomita no es una descendencia de Sodoma. Cuando tú buscas en Google, un sodomita es una mujer que le gusta tener relaciones anales. La Biblia lo dice. El problema es que hay mucho pastor que por vergüenza, por miedo, no enseña esta palabra. Pero Dios le dice: hijos depravados. Hoy es normal ver estos depravados sinvergüenzas cochinos que van a buscar una prostituta y pagan hasta el doble con tal de tener relaciones anales. La Biblia condena esa sinvergüenzada. Por eso 21-27 de Apocalipsis dice: no entrará en el cielo cosa inmunda o que haga abominación. Hijos depravados. También la Biblia le llama depravación. Ezequiel capítulo 18 versículo 6 dice que es abominable que un hombre tenga relaciones sexuales mientras la mujer está en su periodo menstrual. Eso también es una depravación.
Hoy al hombre no le importa si la mujer está en su periodo menstrual. Y alguien podrá decir, pastor, ¿y usted por qué predica eso en la calle? Vaya, enséñalo en la iglesia. Cállese la boca, hijo de Satanás. Lo que pasa es que tu pastor cobarde no te lo enseña. Necesito enseñártelo yo. Hoy hay hombres que no respetan que la mujer esté en su periodo menstrual. Así se mete con ella a tener relaciones sexuales. Y la mujer cochina no le importa si también está en su periodo. Pero la Biblia dice en Deuteronomio, también lo dice en Ezequiel capítulo 18 versículo 6, que una mujer que tiene relaciones sexuales en su periodo menstrual es equivalente a una persona injusta y que no entra al reino de los cielos. Hijos depravados. Y es que la depravación entra en el hombre y en la mujer cuando el temor de Dios se aparta de esta persona. Porque un hombre temeroso de Dios no cometerá semejante locura. Una persona temerosa de Dios no cometerá semejante pecado. Y si aún lo hiciste por ignorancia, ¿qué dice la Biblia? Hechos capítulo 17. Todo aquel que peca bajo la ignorancia, ahora Dios manda a que se arrepienta. Hoy es una depravación total. Hoy el primo metiéndose con la prima, la tía metiéndose con el sobrino, la hermana metiéndose con el hermano. El hombre tiene a la señora de esposa, pero la hija, la señora también es su segunda mujer. Así está el mundo de depravado. Así está el mundo, peor que un animal. Así está la humanidad hoy en día. Señoritas que se meten con viejitos recochinos que hasta se orinan en el calzoncillo, pero por amor a unos centavitos, ahí está la señorita. Así está el mundo de depravado. Y si tú le dices algo que dicen, no critiquen, no juzguen, no sean metiches. Así está la humanidad. Pero Dios dice, hijos depravados, dejaron a Jehová y han provocado a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Quiero dejarte esta palabra y decirte, mi amado, que mientras hay vida, hay esperanza. Si tú tienes la vida, puedes volverte a los caminos de Dios. Y vengo a decirte, mi estimada, que desde el momento que tú te apartaste, Dios le bendiga, de los caminos de Dios, cometiste el peor error de tu vida. Desde el momento que dejaste a Dios por ese hombre, cometiste el peor error de tu vida. Desde el momento que decidiste no servirle a Dios por amor a cualquier cosa, de ese momento cometiste el peor error de tu vida. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo?, dijo Pablo. Mientras al rico lo separa la riqueza, al pobre lo separa la pobreza. Y mientras el rico no quiere servirle a Dios por tanta riqueza, el pobre tampoco le puede servir a Dios por su pobreza. Así que mientras hay vida y esperanza, perdone usted si la bocina fue causa de molestia, nuestra intención no fue esa. Yo sé que la bocina puede ofender el sonido, pero a veces vienen discotecas con 20, 40 bocinas y la gente ahí sí más brinca, más baila. Pero una bocinita a veces molesta. Pero igual, Dios les bendiga, Dios les guarde. Su amigo y hermano en Cristo Jesús, el pastor Carlos Rivas, ha estado un momento con ustedes en esta preciosa hora de la mañana. Gracias a los hermanos amigos que nos regalaron espacio, energía para poder predicar. Así que Dios les bendiga y hasta una próxima, si el Todopoderoso así lo permite.